Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Estamos en los estudios Close to the Edge, como siempre, cuando estamos en Argentina, al menos en Córdoba. Y recién estábamos viendo algunas fotografías de Adriana Lestido, una de las grandes fotógrafas de la Argentina, creo yo que del mundo, sin duda de Latinoamérica, que también es cineasta, pero que aquí ella es objeto de un retrato. Y vamos a hablar de esa película, una película cuyo título es Yo y la que fui, un retrato sobre Adriana Lestido. Junto con eso vamos a hablar de una película islandesa, película extraordinaria, a mi juicio una obra maestra. ¿Cómo se llama? Gotland, la tierra de Dios, y acá le han puesto un subtítulo, Entre el cielo y la tierra. La película es de Palmason, empezó en Cannes hace unos años en la Certain Regard, y es una de las grandes películas de ese festival de los últimos tiempos. Pero no vamos a hablar solamente de esas dos películas, vamos a hablar de un libro de un queridísimo y admirado amigo, además de a quien considero mi maestro, que es Fernando Martín Peña. Todos los años tiene un libro. Y este año es un libro rarísimo, un libro que se llama Sueños, una compilación de sus sueños. ¿Cómo vamos a hablar de esto? Vamos a ver qué hacemos al respecto. Así comienza el cinematógrafo. Constanza Niscobolos es amiga de Adriana Lestido. De hecho, de muy chica aprendió con ella fotografía y después, como ella dice en un momento, nos hicimos amigas, nos hicimos familia. La película es un retrato de Adriana, un retrato que tiene pinceladas sobre su vida, su primer matrimonio, muy pequeña, se casa a los 19 años, el marido es secuestrado por la dictadura, desaparecido. Hay un segundo matrimonio del que no se habla, que es un cineasta también, solamente se dice el nombre ahí, Pablo, y respetamos eso, Pablo. Luego hay otros momentos de su vida, cómo ella empieza con la fotografía periodística, cómo en un momento determinado descubre que en realidad no quiere hacer eso, y en un momento, sobre todo a propósito de una visita de un conjunto de grandes fotógrafos del momento hacia fines de los 80, en 1989, ella se da cuenta que la fotografía tiene una capacidad no solamente de retener el presente, y de inmediato ya es pasado, pero que si se trabaja a partir de un objeto o un sujeto venido en objeto fotográfico y se trabaja en serie, se puede construir una narración, es decir, se puede hacer un ensayo, se puede hacer un relato fotográfico, es decir, una idea de montaje fotográfico a partir de una serie. ¿Y qué es lo que ella ha hecho a lo largo de tantos años de trabajo? 40 años de trabajo. Es decir, fotografías que pueden ser madres e hijas, un hospital, mujeres presas. Son series que ya ha tenido, o Antártida Negra o Antártida, lo que le ha permitido justamente en el encuentro, en el aprendizaje de entender cuál sería la primera y la segunda y la tercera, una vez que se encuentra esa serialidad, esa forma de ordenamiento en serie, aparece allí una dimensión de narración. Y este es uno de los elementos que aparece en la película. Hay otras cosas, y son muy hermosas a lo largo del relato, que tienen que ver con un momento muy peculiar de su vida. La película está en el instante donde ella está por vender su casa en Mar de las Pampas. Hay una escena muy hermosa, y este es casi un pie de página, en donde aparece Juan Ford, ya
todavía vivía en ese entonces, no mucho tiempo atrás, también Sacomano, Guillermo Sacomano, que son vecinos de la zona, de Mar de las Pampas, de Villa Gesell. Y es un encuentro muy hermoso, ¿no? Es un momento que hablan de una película notable del gran Werner Herzog, que es Grizzly Man. Y hay hasta un chiste negro por parte de Juan Forn que es muy divertido, ¿no? Es decir, el chiste, simplemente decimos que hay un momento de buena comicidad. Pero se ve sí la forma de compartir que tienen dos escritores con una persona que Adriana también escribe libros, además de sacar fotos y hacer películas. El año pasado, el anteaño pasado, no me acuerdo ahora, hablamos, 2 años atrás, hablamos sobre Errancia, la búsqueda del hogar. Una película notable, su primera película, una película sobre paisajes. Eso hay algunas escenas en este film que también es el momento exacto en el que ella descubre el deseo de hacer cine. Y acá hay algo que es magnífico. Primero, un concepto de fotografía que está asociado a la idea de una forma del conocimiento. Y en segundo lugar, es el momento de transición. Ella entiende que es una fotógrafa consagrada. Sin embargo, es en este momento preciso en donde se le está prodigando este retrato, en donde ella está en el momento exacto en el que entiende que tiene que hacer algo nuevo y que no importa la edad, no importa si la van a reconocer, si lo va a hacer bien o si lo va a hacer mal, tiene el deseo de seguir explorando. Y esa exploración está relacionada con el descubrimiento del cine. Y en este sentido es la idea de que la fotografía, dice en un momento, ahora hago fotografías, pero con movimiento y con sonido. Es una forma muy hermosa justamente de describir el cine. La película es un retrato de intimidad porque son dos amigas, claramente Constanza y Adriana se conocen, confían, se permite verse, entenderse, pero lo más importante, creo yo, es el momento de filmar a alguien, una suerte de crisálida, en donde una artista consagrada está dispuesta a empezar o comenzar de nuevo, y una mujer que tiene algunos años, no vamos a decir cuántos, pero si tiene 40 años de trabajo y empezó a los 19, o por ahí, un poco antes, un poco después, uno puede hacer las cuentas. La película se llama, simplemente es un retrato sobre Adriana Lestido, y el título es Yo y la que fui, lo cual es muy interesante, porque lo que uno es no es siempre lo que se es. Y esta manera de permitirse estar, de ser en el estar, es lo que también la película explora en sus propios términos. Película cuidadosa, película amable, película íntima, una película de cámara, un retrato de cámara sobre dos personas que se quieren mucho. Gotland es una película absolutamente notable. En principio, es también una película que empieza con fotografías.
puesto que, según dicen en el inicio, es una ficción, 7 fotografías se encontraron y a partir de esas 7 fotografías aparece esta película. ¿De qué son estas fotografías? Estamos a fines del siglo XIX, o sea que es el inicio de la fotografía, es el inicio del retrato y es el descubrimiento de cómo filmar, o en todo caso, cómo encuadrar un rostro. De tal modo que la película, a pesar de trabajar en lo majestuoso de los paisajes, elige el formato fotográfico, un 4:3. La película está filmada en 4:3. Los momentos que se sacan las fotos son hermosos, la cara entalcada para trabajar sobre los brillos, y se ven los momentos de sacar la foto. Y se ve, además, la inocencia de aquel momento frente a una cámara. Esto es una de las cosas más hermosas de la película. Acá, quien saca la foto es un pastor. Y un pastor que tiene una misión colonial, de otro tipo de colonialismo, una forma de conversión religiosa y también de extensión de lo danés en el horizonte o en el pueblo de Islandia. Es decir, que acá eso se nos puede, de alguna manera, no podemos percibirlo, pero eso también es parte de la película y una forma de la fe. Entonces, este pastor lo que tiene que hacer es construir una iglesia, dar el conocimiento a los feligreses, y es lo que va a hacer. Pero para eso tiene que ir en barco, llegar a Islandia, caminar hasta llegar al lugar donde tiene que justamente fundar una iglesia, y esto es la gran primer parte de la película. Hay un tipo que lo acompaña, y desde el principio de la película hay una sensación de atracción y hostilidad entre ellos. Es sumamente interesante porque en esa tensión está la tensión también entre los países, y además es quien oficia un poco de traductor. Es decir, que en esto también la película juega otra carta. En ellos está de alguna manera miniaturizado el conflicto, si se quiere, nacional y el conflicto de fe. En el transcurso del viaje, lo que uno puede ver de inmediato, y esto es magnífico, es que en el fondo el pastor no quiere convertir almas, quiere sacar fotos. Y probablemente si sacara fotos la pasaría mejor. Es un pastor sufriente. La fe acá es una dimensión, una experiencia vivida con un peso existencial, con lo que un poco los cristianos es el valle de las lágrimas, ¿no? Está esa dimensión de la tristeza y de la absoluta falta de comicidad. De tal modo que cuando él llega y siente una atracción por una mujer, le cambia el rostro. Es una de las cosas más hermosas que tiene la película. Ese momento inicial, cuando él llega, se encuentra con el padre de esta chica que se va a enamorar, que es viudo. Todo eso es de una hermosura en la película. No solamente la hermosura de los paisajes, de los caballos, de los niños, de las montañas, del mar, sino también la hermosura del encuentro. Hay un momento que es magnífico, es un plano secuencia circular en el que la cámara de Pálmason va girando en torno a esa comunidad y puede captar la experiencia de la comunidad a propósito de un plano secuencia que trabaja en paneos y en una suerte de circularidad, en donde se puede ver perfectamente esto que estoy diciendo. Pero hay momentos de violencia. Hay momentos donde esa fricción contenida se lleva adelante, aparece, y esto tendrá consecuencias. Es una película por momentos de un erotismo contenido, de momentos de una fraternidad anunciada pero que se traiciona, y un momento donde la hostilidad termina ganando las bajas pasiones, sobre todo del monje, no por la cuestión del sexo, sino por la cuestión de esa hostilidad que en algún momento tiene un efecto. Detrás de esto hay algo más que le preocupa enormemente a Pálmason, que es la experiencia de la finitud, es decir, la experiencia de que
el cuerpo muere. Y cuando el cuerpo muere, la propia decadencia material, física del cuerpo, es hacerse uno con la naturaleza. Es decir, el cuerpo se convierte en la naturaleza, pero pasa a través, o en todo caso en algún momento también llega a ser nada. Eso le preocupa a propósito de un caballo muerto y también de un cuerpo humano muerto. Y es algo que está en otras películas de Paul Masson, dicho sea de paso. Creo que acá es clarísimo. La película se llama Gotland, entre el cielo y la tierra. Y es una película extraordinaria. No se la pierdan, no se la pierdan. El querido Fernando sacó un libro. Todos los años sacó un libro, es una bestia. En este caso se trata de un libro muy original que se llama Sueños. Hay algo que dice Elvio Gandolfo, que es quien escribe aquí el prólogo. Dice que Fernando, y es cierto eso, ¿no? Como el diario de la Filmoteca, ahora este libro, podríamos mencionar otro, pero creo que el diario de la Filmoteca y esto es parte un poco de la originalidad con la que Peña escribe sus libros. Quienes lo seguimos en Facebook, cada tanto vemos que él venía, soñaba, y cuando soñaba escribía los sueños. Hoy tuve un sueño, ayer soñé que... Los sueños eran una cosa delirante. Como Peña, que es formal y delirante al mismo tiempo. Y esta es un poco la textura del libro, la textura simbólica del libro, ¿no? O sea, tiene algo de la formalidad, del conocimiento, de la historia, de esa suerte de enciclopedismo pop y amable y popular que tiene Fernando, con esa dimensión loca que él mismo dice, jamás yo podría inventar esto, no tengo esa inventiva, pero mis sueños la tengo. Y lo que sí tengo, dice, es la capacidad de transcribirlo. Esto está en el inicio. Algunos me preguntan, ¿lo que sueño es verdad? Hay algo más. Los sueños acá se reescriben y se describen, pero no se interpretan. O sea, uno podría escribir un libro de sueños en donde también hay un trabajo sobre la interpretación. En este sentido, Peña está cerca de un libro magnífico de sueños, más voluminoso, con textos más extensos, del Gran Fogwill, La gran ventana de los sueños. Quizás lo más cercano, aunque acá hay una dimensión más de glosa del sueño, o más cercana. Hay sueños largos, hay algunos sueños que se extienden, pero sobre todo los sueños acá son breves, son comentarios breves. Cosas extrañas puede aparecer desde Eva y Juan Perón a Keith Richards de los Rolling Stones, a Ringo Starr, a un superhéroe que inventa, a Pat Metheny. O sea, rarísimo. Las conexiones inconscientes de Peña son rarísimas. En realidad, yo que tuve la suerte y el privilegio de trabajar a su lado, cuando yo seguía la programación de él, el concepto de programación de Filmoteca, que era así, de Bresson a la semana de los vampiros alternativos, eso está en el libro. Es decir, esa conjunción de rarezas e enciclopedia,
o de seriedad aparece en el libro. Y es genial. En el final están todas las personas nombradas. Y cuando habla de las personas nombradas, ahí se ve otra vez lo enciclopédico de Fernando. Y las personas nombradas no están como índice onomástico, o índice de nombres. Está, en vez de índice, son elenco, lo cual me parece genial, ¿no? Y bueno, el elenco es magnífico como está contado, ¿no? Por ejemplo, Freud, Sigmund Freud, 1856-1939, dice: médico austríaco, considerado padre del psicoanálisis y fino intérprete de la actividad onírica. En este libro no intervino psicoanalista alguno, sin embargo. Pues hay un momento que nombra al ex economista Duhovne, ¿no? Entonces dice: economista argentino cuya madre fue intensamente recordada durante todo el periodo que ejerció como ministro de Hacienda. Magnífico. Bueno, y así va contando. ¿Qué les parece si vamos con algunos sueños? Soñé que iba en la camioneta de mi amigo Guillermo y me quedaba dormido. Cuando me desperté, la camioneta estaba detenida y un oficial había hecho bajar a Guillermo. Al principio pensé que lo estaban palpando de armas, pero luego resultó que le pasaban un tubo de ensayo por la espalda. «Ve, lo agarramos justo», decía el oficial, mientras metía dentro del tubo una cosa verde que caminaba por la espalda de Guillermo. El oficial saludó y se fue. Guillermo entró en la camioneta con el tubo. «Mire que me lo sacaron, Fernando. Menos mal que el oficial se dio cuenta y me hizo parar. Dentro del tubo había un pájaro, parecido a un colibrí, pero un poco más grande. Tenía el cuerpo metido a presión en el tubo, pero la cabeza sobresalía entera y nos miraba con cierta perplejidad. ¿Un colibrí? No, son una plaga. Uno se descuida y se le meten en la espalda. Y eso que yo me baño todos los días varias veces. Hay que cuidarse». Volví a mirar el bicho, pero ahora no tenía la cabeza de colibrí, sino la de un señor mayor, muy barbudo, de pelo blanco. Ya no miraba perplejo, sino que me sacaba la lengua. «Ve, además es un maleducado. Tírelo a la mierda, Fernando». Me desperté rascándome la espalda. And he's obviously got sensational cover. He's floated in and out of the zone for years without anybody actually ever seeing him. Soñé que un grupo de feroces antiperonistas se reunía en un departamento de Recoleta, con pileta, aunque el agua estaba estancada. Planeaban una conspiración espantosa y para identificarse se hacían insertar un chip en el brazo con un aparato parecido al que usan para remarcar precios en el supermercado. Por desgracia, no recuerdo en qué consistía la conspiración, pero si ven pasar a alguien medio pituco y con una curita en el brazo derecho, ya saben. Anoche soñé que veía un episodio de una serie japonesa de ciencia ficción sobre una invasión extraterrestre pacífica. Los invasores venían de un planeta evolucionado y por lo tanto socialista para aplicarnos una radiación que suprimía la violencia, salvo las películas, donde la consideraban irrelevante. No solo eran imposibles las guerras, sino que se resolvían las diferencias de clase con un dispositivo denominado equitetor. Al final, la gente por la calle se trataba bien, dirimía sus problemas sin gritarse y desaparecía Twitter. Al retirarse, los alienígenas dejaban un aparato más grande, sin nombre, que nos permitiría acceder a una tecnología superior en un futuro, cuando la mereciéramos.
Soñé que vivía en Buenos Aires durante la ocupación nazi. Un amigo, parecido a Fabio Manes, pero que se llamaba Vladimir, me citaba en un bar y me decía que yo tenía que ayudar a la resistencia pasándole películas a sus camaradas. Yo aceptaba, armaba un operativo para buscarme con el proyector y cuando llegábamos al lugar de la reunión yo me ponía a pasar cortos del Pájaro Loco y fragmentos de películas de Abbott y Costello. Me puteaban. Mi intención era distender a los sufridos militantes antinazis con películas cómicas, pero parece que ellos querían ver La Hora de los Hornos. Anoche soñé que Orson Welles se ponía a leer un libro de poemas que había escrito dedicados a John Ford. Después de leer un par decía: con estos poemas voy a revolucionar las reglas de la métrica y la rima. Anoche soñé que Mick Jagger se hacía tajos en los brazos y las piernas mientras veía Qué bello es vivir. Después venía con un hijo suyo a Buenos Aires porque decía que le encantaba cómo lo picaban los mosquitos de acá. Bueno, estos son algunos de los sueños de Fernando Martín Peña. Nos vamos con una película de, como venimos haciendo, un sueño en una película. Y con el sueño nos vamos. Así que, buenas noches, hasta la próxima. Aquí en El Cinematógrafo, el cine en la tele.